Decíamos esta mañana que el libro donde vamos a estar incursionando ahora es un libro poco transitado. Es el libro de Ageo. Y vamos a verlo prácticamente completo, pero salteadito en sus dos capítulos. Ageo es un profeta post-exílico. Significa de que él escribió luego del cautiverio del pueblo de Judá. El contexto del libro de Hebreos lo podemos ver en el libro de Esdras, en la palabra. Muchas veces nosotros leemos la Biblia y pensamos que está ordenada cronológicamente, pero en realidad no es así. El libro de Ageo, que está casi terminando el Antiguo Testamento, se encuentran sus profecías muy contextualizadas en el libro de Esdras, que está de la mitad para adelante. Y vamos a hacer un poquito de historia para poder comprender un poquito lo que vamos a hablar hoy día. La próxima, por favor. Ahí está. En el año 587, 586, ocurre esta desgracia sobre Jerusalén, en donde Nabucodonosor toma al pueblo de Judá y se lo lleva cautivo. En el año 539, han pasado aproximadamente 50 años, un poquito menos, ¿sí? Ciro II se apodera de Babilonia y lo que genera es un cambio político donde sus ideas no eran las mismas que los reyes anteriores. En el año 538 ocurre el edicto de reconstrucción del templo y en el año 537 vienen las primeras obras. Y acá es donde vamos a poner este versículo de Esdras, capítulo 3. No lo vamos a leer, pero en realidad lo que dice este versículo, que es el contexto del libro de Ageo, es que se empezaron a tirar los cimientos del templo. Lo primero que se construye es el templo, ¿sí? Y luego cuando empiezan, hay bastantes expediciones, ¿no? Luego se construyen las murallas y toda la ciudad de Jerusalén. Dice que cuando se estaba construyendo el templo, habían una generación que lloraba, acordándose del templo pasado, y había una generación que cantaba y se gozaba por esta reconstrucción. Y dice la palabra en este pasaje que no se podía distinguir de las voces de júbilo de las de tristeza. Se confundía esto, ¿no? Luego, en el año 536 al 520, es un tiempo de impas. Viene oposición. Y es cuando encontramos en el libro de Esdras, capítulo 4, que hubo un pueblo, la gente que estaba ahí en Jerusalén se opuso a la obra de construcción. Intimidó, fue violenta, trató de atemorizarlos. Y luego, en Esdras capítulo 4, dice, entonces cesó la obra, el próximo versículo, entonces cesó la obra de la casa de Dios. Esto es en el año 536. Luego, y con esto termino el recuento de la historia, en el 520 entra este pasaje de Esdras, capítulo 5, donde dice que Ageo va a profetizar al pueblo. Es decir, que esta profecía, dice, profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel. Esta profecía fue en el 520 y esto cambió la historia. Fueron 16 años de estancamiento. Y quisiera decirles algunas cosas que no solamente lo vemos en el libro de Ageo, sino también en el libro de Zacarías, también en Nehemías. Algunas cosas que generan estancamiento son las mentiras, la murmuración, la violencia, las calumnias, difamar a otros,
la intimidación, el egoísmo, el desánimo, el conformismo, la incredulidad, la mediocridad. Es más, vemos en estos libros que personas concretas fueron instrumento para el estancamiento. La postergación. Esos 16 años ocurre todo esto. Pero una palabra del Señor hizo que estos hombres y mujeres, niños, adolescentes y jóvenes se pusieran en marcha. Y vamos a ver qué es lo que profetizó Ageo. Ageo es sumamente interesante, porque el libro de Ageo, su ministerio, son 4 meses de ministerio. ¿Cómo lo sabemos? Porque se encarga de ponernos las fechas. Es muy ordenadito, Ageo, y concreto, conciso. Y él va a hablar sobre 3 cosas, que es la que quiero que compartamos hoy. Causas del estancamiento son prioridades equivocadas, perspectiva incorrecta y pureza abandonada. Vamos a hablar sobre la primera y vamos a incursionar en el libro de Ageo. Primero, prioridades equivocadas, y el Señor a través de Ageo va a hacer un llamado a la reflexión sobre. Primero, el tiempo. Dice: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Ageo por medio del profeta Ageo, de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, ¿es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? Hay otra versión que dice, ustedes dicen, no es tiempo de que la voluntad de Dios sea establecida. Y la pregunta tanto para el pueblo de Judá en ese momento como para nosotros es, ¿de qué es tiempo? Hoy. El Señor está confrontando al pueblo y le está diciendo, ¿de qué es tiempo? ¿Es tiempo para nosotros o es tiempo para Dios? Lo que está diciendo también, ¿es tiempo de nuestra realización personal o de la extensión del reino de Dios? ¿Es tiempo de descansar o es tiempo de trabajar? ¿Es tiempo de retener o es tiempo de sembrar? ¿Pensás que ya no es tu tiempo? ¿Ya colgaste, cómo se dice? Los guantes se dice. Bueno, colgaste la toalla, iba a decir, pero eso es después de duchar, no tiene nada que ver. Hay veces que nosotros desistimos bastante temprano de nuestro servicio al Señor. Y si tenemos vida, el Señor nos quiere sirviendo. Hay veces que pensamos de que no es nuestro tiempo y es tiempo de otro. Pero el Señor, en su propósito, nos quiere sirviéndole. Hay un problema con respecto al tiempo y que a todos nosotros nos atenta, y es la postergación. La postergación tiene que ver con decir, por ejemplo, bueno, el día que termine mis estudios secundarios me voy a dedicar al Señor. Y los terminamos. Y viene la facultad. El día que termine la facultad, los sirvo al Señor. Terminamos, pero no nos hemos casado. Bueno, es tiempo de buscar una chica, un muchacho. Después vienen los hijos. Cuando termine de criar a mis hijos, ya se nos alargó, ¿no? Y luego nos hacemos mayores y decimos, ¿quién me diera tiempo para servir al Señor? El tiempo es hoy. ¿De qué es tiempo? El versículo lo dice. ¿Es tiempo para ustedes o es tiempo para mí? Y esto tiene un problema, lo de la postergación, que la postergación puede convertirse en un hábito. Y hay una palabra que es importante que la aprendamos hoy. Se llama
procrastinación. Y es el hábito de postergar. El libro de Proverbios dice, el perezoso no labra la tierra en otoño. En tiempo de cosecha no buscará y no hallará nada. La postergación puede correr el riesgo de que se nos haga un hábito, teniendo consecuencias internas, por ejemplo, la impuntualidad, que es como algo muy chiquitito de la postergación, hasta llegar a la pérdida de trabajo y pérdida de relaciones interpersonales. Y tiene también consecuencias internas que tiene que ver con el desánimo, la culpa, la autocondenación y, sin duda, que uno cae en un pozo que por ahí es difícil levantarse. Es como un círculo. El Señor nos manda a meditar sobre el tiempo, pero también los manda a meditar sobre sus caminos. La próxima, porfa. Dice Ageo 1:5, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, mediten bien sobre vuestros caminos. Tenemos que meditar por dónde estamos yendo hoy si queremos meditar sobre las prioridades. Si nos encontraran de aquí a 10 años adelante, ¿en dónde nos encontraríamos? ¿Hacia dónde estamos yendo? ¿Cuál es el camino y proyecto que estamos trazando en nuestra vida? El Señor también nos llama a meditar sobre las inversiones. Dice, siembran mucho y recogen poco. ¿En dónde estamos invirtiendo nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestras fuerzas? Hay algo, el Señor acá va a las prioridades y habla muchísimo del tiempo, porque el tiempo es algo tan valioso. ¿En dónde estamos invirtiendo? El Señor los llama a meditar también sobre las insatisfacciones. Dice, comen y no se sacian, beben y no quedan satisfechos, se visten y no se calientan. Como que nunca podemos sentirnos completos. El Señor manda a meditar también sobre tu producción, tus frutos. Dice, y el que trabaja jornal, recibe su jornal en saco roto. Qué desesperación, ¿no? Porque la gente no es que no está ocupada, sino que en todo lo que se ocupa parece que es en vano. Es que el Señor dice, ustedes no me están priorizando. La palabra con respecto a esto de los frutos nos deja una premisa sumamente importante. El Señor dijo, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Y el que permanece en mí, yo en él, éste lleva fruto. Si nosotros queremos ser productivos y queremos llevar frutos, debemos permanecer en el Señor. Es que es nuestra razón de la existencia llevar frutos. ¿Para qué existe el pámpano? Para llevar fruto. Si no, hay que tirarlo y quemarlo. ¿Saben que hay algo particular de la madera de la vid? No es muy útil. No es que yo puedo agarrar y hacer una puerta de madera de vid, porque no es muy resistente. Una mesa, no, puede servir de adorno. Es que la razón de los pámpanos es dar fruto. Para eso existimos. Y por eso te sentís tan insatisfecho y vacío. Es que si no estamos dando frutos para Dios, vamos a sembrar, vamos a gastar tiempo, vamos a buscar cómo es lo que viene. Nuestra búsqueda, el Señor quiere que meditemos sobre nuestra búsqueda. Buscan mucho, pero hallan poco. El Señor dijo lo siguiente, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y las otras cosas van a ser añadidas. Este versículo nos enseña algo, que no hay que buscar al Señor por las añadiduras. Y que no basta buscar al Señor se lo busca primero. Es que hay veces que lo buscamos al Señor, no es que no le estamos buscando, pero no le buscamos primeramente. Y ahí está nuestro error.
A mí me buscan primero, dice el Señor. Y en último lugar, el Señor manda a meditar sobre nuestras seguridades. Dice, y se encierran en casa y yo lo disiparé en un soplo. Este versículo lo que está diciendo es que ellos están tratando de cuidar todo lo que tienen. Son sus seguridades. Dice, pero no se dan cuenta de que yo eso lo disipo en un soplo. Es que el Señor dijo, si yo no cuido la casa, es en vano tu cuidado. Si yo no estoy velando sobre tu vida, sobre tus negocios, sobre todo lo que tenés, es en vano tu cuidado. Primero yo. Primero yo. El Señor acaba de dar la razón de meditar sobre nuestras prioridades. Y dice el versículo siguiente. Esta es la razón por la cual, la próxima. Porque dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno corre a su propia casa. Esta es la razón. El Señor quiere que meditemos sobre nuestras prioridades porque dice, hay cosas que están desiertas. Mire, por la gracia y misericordia del Señor, nuestra casa, nuestra iglesia no está desierta. No es que, como le pasó a Ageo, profetizar en medio del fuego, ¿no? En medio de murallas destruidas. Nuestra casa no está desierta, pero hay áreas que están desiertas. Hay ministerios que están desiertos, son como desiertos. Hay dones que están enterrados. Hay capacidades que están enterradas. Y el Señor lo que quiere es trabajar con eso. Hay algo sumamente interesante y es que el Señor está acá exhortando por algo muy particular. No leímos este versículo, pero en el versículo 8, el Señor les dice, suban y traigan madera. ¿Por qué les va a decir esto el Señor? Porque si empezamos a correlacionar la palabra en el libro de Esdras, lo que dice es que el rey había dado madera al pueblo para que construyera el templo. Madera de cedro. En Jerusalén no hay cedro. Entonces el rey lo que hizo, dio madera. Pero, según este pasaje, ustedes hicieron casas artesonadas, que son casas labradas con madera. La madera que Dios había provisto, con los recursos que Él había provisto, esta gente lo está usando para construir su casa. Y dice el Señor, esto es un robo, eso es mío. Ahora van a subir y van a buscar madera. Es que hay cosas que el Señor nos ha dado dones, capacidades, y son para Él. En la palabra hay un pasaje muy bonito que lo hemos compartido. Cuando el Señor va a entrar a Jerusalén, pide que sus discípulos vayan a buscar un pollino, un asno pequeño. Nunca ha sido montado. Dice, cuando vayan a la ciudad, le van a decir a este hombre que yo necesito ese asno que es para que yo lo use. Y le van a decir, el Señor lo necesita. Y este hombre lo va a desatar y se los va a dar. Hay algo importante que vemos acá. Que ese recurso era para el Señor. Y inmediatamente que el Señor lo necesitaba, fue desatado y se lo dieron. Hay cosas que nosotros tenemos atadas que le pertenecen al Señor y no se le estamos dando. Puede ser capacidades, puede ser tiempo que tengo atado. El Señor dice, yo quiero esas horas, son mías, no son tuyas. Y las tenemos atadas. Capacidades, dones, esos dones son míos. No es para que te construyas vos tu imperio, son míos. Los quiero desatados, yo los necesito. Este asno no estaba montado.
Nunca lo había montado nadie. Pero resulta que tal vez nuestros pollinos los han usado todos menos el Señor. Y nuestras capacidades también. El Señor dice, yo lo necesito. El Señor tal vez viene y te dice, ese día es mío. Y lo tenés atado. Es mío. La consecuencia de no poner a Dios primero la vemos también en el mismo capítulo 1. Dice, por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos, y llamé a la sequía sobre esta tierra y sobre los montes. El Señor trajo sequía, el Señor detuvo la lluvia. Miren, esto es importante. Muchas veces la lluvia representa bendición en la palabra. Muchas veces. Y hay veces que nosotros confundimos un poquito este tema. Porque como dentro de todo nos está yendo bien en algunas cosas, pensamos, Dios entonces está bendiciendo mis pasos. Pero no debo confundir estar bajo la bendición de Dios o bajo la consecuencia del fruto de mi trabajo. O sea, si yo trabajo me van a pagar y bueno, qué bueno, ¿no? Pero otra cosa es estar bajo la bendición de Dios y la aprobación de Dios. Y todos nosotros sabemos si estamos bajo esa bendición. Y es algo que el Señor está confrontando. Prioridades incorrectas. Es algo que nos tiene estancados. Segundo lugar, una perspectiva incorrecta. Este es el segundo mensaje que da Ageo. Es más cortito que el primero. El Señor le va a decir, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la ven ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Lo que está haciendo acá el profeta, a través de lo que el Señor le está diciendo, es exhortar al pueblo porque ellos se están comparando entre el pasado y el presente. Y esto también nos puede mantener estancados. Por más que el payaso, siéntanme, por más que el pasado haya sido sumamente bueno, yo no me puedo quedar en el pasado. ¿Por qué? El apóstol Pablo inclusive lo dice cuando dice, olvidando lo que queda atrás, yo me extiendo a lo que está delante, porque inclusive las glorias pasadas pueden ser un buen justificativo para no concentrarme en el presente y en el futuro. Y acá ellos, según lo que dice la palabra, ellos están considerando como nada lo que Dios está haciendo en el presente. ¿Cómo ves la obra que Dios está haciendo hoy? No, esto no es nada comparado. Hay veces que esto pasa en nuestros corazones. Y el Señor está obrando hoy, en medio nuestro. Debemos eliminar el pesimismo, la comparación. Hay veces que vivimos con un retrovisor gigantesco mirando el pasado y un parabrisas pequeño lleno de barro. ¿Se puede conducir así? No. Tengo que concentrarme en lo que el Señor tiene para darnos. Es sumamente importante. Miren, recién aprendimos una palabra, hay otra nueva, declinismo. ¿Saben lo que es el declinismo? Es la actitud, es ya una actitud y el hábito alimentado por la nostalgia, pero que incluye una valoración negativa del tiempo actual. Hay una visión siempre negativa del tiempo actual. En definitiva, una persona dice, el pasado fue estupendo, el presente es terrible y el futuro catastrófico. Qué triste vivir con alguien así. ¿Saben qué pasa con esto? Va a desanimar a las generaciones presentes. Porque nunca van a estar a la altura. Nunca van a poder alcanzarlo. Me encanta el Señor.
Miren lo que dice el próximo versículo. Pues ahora, Zorobabel, acá habla el Señor, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también Josué. Después dice, cobren ánimo, pueblo de toda la tierra, dice Jehová, trabajen porque yo estoy con vosotros. Más adelante, mi espíritu está en medio de vosotros, no teman. Más adelante vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa. Las palabras del Señor son totalmente distintas a las de este pueblo. Les está diciendo, esfuércense, trabajen, no tengan miedo, lo mejor está por venir. Yo voy a hacer algo tremendo entre ustedes. Hay muchos pasajes, solamente le leo 2. El libro de Isaías dice, olviden las cosas de antaño, ya no vivan en el pasado. Voy a hacer algo nuevo. Ya está sucediendo, ¿no se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Estoy haciendo algo nuevo. No lo estás viendo, y es que hay veces que tenemos una perspectiva tan incorrecta que lo presente lo consideramos como nada. Y estamos estancados y bloqueados, mirando el pasado. El Señor dice, yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. El consejo de Ageo, en definitiva, dejen de mirar despectivamente la casa del Señor. Abandonen esta mala actitud. Era una actitud sumamente negativa la que estaban teniendo. El Señor, miren lo que le va a decir ahora. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar. Si nosotros leemos toda esta palabra, sería sumamente interesante que leyéramos ahora el libro de Zacarías, porque da mucha más visión de lo que está pasando acá. Hay una generación que está muy triste y está llorando y lamenta. Hay otra generación que no vio el pasado y lo que hace es gozarse. Pero hay un problema. Hay una generación que solamente se concentra en materiales, porque si nosotros tenemos que leer todo el contexto, hay un templo que había mucho oro y este pueblo tiene mucha madera. Pero el Señor dice, esto va más allá de los recursos y los materiales. Se trata de que mi gloria será mayor. Independientemente del material, es lo que yo quiero hacer en medio. En último lugar, tal vez después de ver esto de las prioridades incorrectas y la perspectiva también equivocada, el pueblo dice, bueno, vamos a servir. Se acabó el estancamiento. Manos a la obra. Hemos estado quietos mucho tiempo. Pero me encanta lo que el Señor va a hacer acá. Es como poner un freno. Dice, bueno, pero no quiero que olviden esto. Miren, presten mucha atención a este pasaje porque es sumamente profundo. El día 24 del mes noveno, del segundo año de Darío, vino palabra del Señor al profeta Ageo. Presten atención lo que va a decir. Así dice el Señor Todopoderoso. Consulta a los sacerdotes sobre las cosas sagradas. Y les va a poner una suposición. Supongamos que alguien lleva carne consagrada en la falda de su vestido y sucede que la falda toca pan o guiso o vino o aceite o cualquier otro alimento. ¿Quedarán también consagrados? No, contestaron los sacerdotes. Supongamos ahora, prosiguió Ageo, que una persona inmunda por el contacto de un cadáver toca cualquiera de estas cosas. ¿También ellas quedarán inmundas? Sí,
contestaron los sacerdotes. Entonces Ageo respondió: así es este pueblo, así es para mí esta nación, afirma el Señor. Así es cualquier obra de sus manos, y aún lo que allí ofrecen es inmundo. ¿Entienden lo que está diciendo? Lo vamos a explicar un poquito. Está diciendo, presten atención, si vos llevas carne consagrada, algo consagrado, lo llevas acá, de repente tocas algo inmundo, tocas algo, ¿eso queda consagrado? ¿Qué respondieron ellos? No. No tiene efecto de contagio la consagración. ¿Sí? No se santifica eso. Dice, otra suposición. Si vos tocas un cadáver, bajo las leyes, esto te hacía inmundo. Si yo toco algo inmundo y después toco algo consagrado, eso consagrado, ¿qué pasa? Se hace inmundo. ¿Qué nos está enseñando el Señor con esto? Que el Señor está tan interesado en construir como también con el corazón en que queremos construir. Nos quiere enseñar que toda obra espiritual, no importa si faltan manos, toda obra espiritual se construye con manos limpias. Toda obra. Venir, estar o servir en el templo no puede hacerte santo, pero vos podés contaminar el templo. Es lo que está diciendo. ¿Ven? Está diciendo que la santidad no se contagia. Me contagié de santidad, pero la inmundicia sí se contagia. Está hablando de que cuesta mucho más trabajo mantenerse en santidad que lo que cuesta contaminarse. En un acto te contaminas de inmundicia. Está diciendo de que el servicio no es para sentirse útil o ocupado. El servicio es para adorar a Dios. Y tal vez en este momento volvemos al principio, el estancamiento. Porque alguno dirá, bueno, entonces este año no tengo que servir al Señor, porque no estoy bien. Y en este momento es cuando entra la palabra del profeta Elías, cuando dicen, ustedes tienen que decidir hoy a quién van a servir. Si van a servir a Baal o van a servirme a mí. Porque es mucho más fácil decir, no voy a servir al Señor, ¿por qué? Porque estoy inmundo. Que decir, renuncio a la inmundicia para servir al Señor. ¿Qué cuesta más trabajo? Si estás viviendo en la inmundicia, quiero decirte que es sumamente fácil vivir ahí. Hay que renunciar al dominio propio, darle rienda a nuestros deseos carnales y seguir la corriente de este mundo. Pero vivir en santidad es ir contra la corriente. Y es un hábito de todos los días. Y no viene por efecto de contagio. Es por un negarse a uno mismo. Por un tomar la cruz y seguir al Señor. Y acá el Señor les pone un freno. Y les va a decir lo siguiente, que es importante que nosotros lo sepamos. ¿Saben por qué es necesario? Porque esto hoy en la generación evangélica que vivimos es muy poco predicado. Importa más cubrir lugares de necesidad, de ministerio, que servir a Dios en santidad. Por lo tanto, es un mensaje para nosotros hoy. No importa si no hay nadie para hacerlo. El Señor debe ser honrado en nuestro servicio. Cualquier cosa consagrada al Señor debe ser tocada con manos limpias. Si no, no hay bendición. Porque el pecado siempre trae estancamiento. Pero la verdad nos hace libres. Y eso es lo que el Señor está diciendo aquí. Miren,
Tal vez en este momento nosotros decimos, ¿cómo respondemos a este mensaje? La palabra se encarga de decir cómo respondió el pueblo ante estas predicaciones. Y Dios quiera que nosotros respondamos de la misma manera. En pocos versículos nos dicen muchísimas cosas de la respuesta. Con esto terminamos. El libro de Ageo, en el capítulo 1, versículo 12 al 14, dice, y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo. Escucharon estas predicaciones y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. ¿Saben qué fue la primera reacción? Temor a Dios. El día que nosotros agarremos un instrumento sin temor a Dios, estamos en problemas. No importa el servicio que haga, es algo sagrado. El día que nos paremos delante de las personas para predicar la palabra del Señor y no entendamos lo que entendió este pueblo, yo estoy con ustedes, el Señor está acá. El día que no entendamos que en cada servicio Dios está presente y no temamos, es colgarnos una piedra de molino y tirarnos. No estamos entendiendo la dimensión del servicio. Y tal vez alguien dirá, ¿cómo vamos a predicar esto? Así no va a querer servir nadie. No, es que el que teme a Dios le va a servir. Porque el servicio y la adoración van de la mano. El Señor dijo, al Señor adorarás y a Él solo servirás. Adoración y servicio van de la mano. No puedo decir yo adoro a Dios, pero no le sirvo. El Señor no negocia sus parámetros. Si tiene que tener un ministerio estancado 16 años porque no hay una mano limpia, lo tendrá 16 años. Porque es mucho más importante su nombre, su gloria, que cualquier ministerio. Este pueblo fue su primera reacción, temió. Y el versículo 14, miren lo que dice. El próximo dice, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y también el espíritu de Josué, y el espíritu de todo el pueblo. Se despertaron, es que estaban dormidos. Cuando uno está dormido no entiende lo que está pasando alrededor, ni se da cuenta. No se da cuenta de que le están robando. Este pueblo se despertó. Despertó a la necesidad urgente de servir a Dios. Despertó a la necesidad urgente de restauración de los muros. Hay familias que se destruyen y nosotros dormimos. Dice el libro de Ezequiel, y busqué hombre que hiciese vallado y se pusiese a favor de la tierra para que yo no lo destruyese, y no lo hallé. No encontró a uno. Este pueblo despertó. Hay que despertar del pasado, despertar de todos esos enemigos, despertar y salir del estado de murmuración, salir de la crítica, salir del pecado, salir de los malos hábitos. Hay que despertar a la realidad de la presencia de Dios entre nosotros. Despertar.
dejar de ser insensibles, despertar a la gran comisión, despertar al evangelismo, despertar. ¿Saben qué los hizo despertar a estos muchachos? La palabra del Señor. Fue dura, ¿no? Pero despertaron. Necesitaban un zamarrón de decir, no me estás priorizando, tenés una mala mirada y estás inmundo. Despertaron. No es que el Señor fue y hizo, a ver, hola. No, despertador fuerte. Porque era un sueño muy profundo. De 16 años en estancamiento. ¿Sabes lo triste? En esos 16 años seguramente gente murió. Y murieron en estancamiento. Y nunca vieron lo que el Señor tenía para adelante. Nunca lo vieron. Sumamente importante esta palabra que viene ahora. Y vinieron. Esa fue la otra reacción. Es que se necesitaba presencia. Es imposible trabajar desde la ausencia. La obra del Señor no es como los trabajos que nos ofrecen hoy. ¿Vieron? Trabaje desde su casa y gane $15,000. No se puede. Presencia. Y vinieron. No es que se quedaron en sus casas artesonadas, sino que vinieron. Vinieron. El libro de Hechos nos manifiesta un capítulo sumamente sobrenatural e impresionante. Cuando en el día de Pentecostés, el capítulo 2, desciende el Espíritu Santo. El contexto de ese pasaje es, versículo 1, estaban todos juntos, unánimes. Palabra sumamente importante. Primero, estaban. Estar es estar, es presencia. No es estoy en el espíritu con ustedes. No. Estar. ¿Quiénes estaban? Todos. Todos significa que no faltaba ninguno. No sabemos quiénes eran los todos, pero no faltaba ninguno. No se perdieron ese momento. ¿Ellos sabían que iba a descender ese día el Espíritu Santo? No. Sabían y estaban esperando esta promesa, pero no les fue dado el día, la hora, todo. Podrían haber suposiciones por el día de Pentecostés, pero ellos estaban todos unidos en ese día. Bajo la historia podemos saber que ese día era domingo, después lo podemos explicar, pero era un día domingo, ese día de Pentecostés. Estaban todos y estaban juntos y con un mismo sentir. Es que esto es lo que quiere el Señor. Tomar la casa del Señor como Dios la toma. Recién Luis compartió un versículo. Si a nosotros nos parece mucho venir hoy nomás. Todos los días estaban en el templo. ¿Lo vieron? Yo por ahí he sentido de que nos gustaría ser como la iglesia primitiva, tener esa fuerza. Estaban todos los días. Es que era increíble lo que habían vivido. Díganle a Juan que no esté todos los días. Y dice, es que cuando escribe la carta de Juan, les decimos lo que vimos, lo que tocamos, lo palpamos, lo que vieron nuestros ojos. Ese es el testimonio que tenemos. Es renunciar a la desvinculación y al desinterés entre nosotros. Es tener el sentir que hubo en Cristo Jesús y no ver por nuestra casa y nuestra casa artesonada, que pueden ser un montón de cosas. No estamos hablando solamente de casa física. Es tu proyecto, tu historia, tu prioridad. Y dice el Señor, no veles por vos mismo.
tener el sentir que hubo en Cristo Jesús. Y en último lugar, este pasaje dice, y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos. Es que acá el Señor nos da un pasito más. No basta solo con estar. Hay que trabajar. Qué importante, ¿no? El Señor es un ejemplo en esto. El último versículo dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hay algo que me encanta de este versículo, y es cuando el Señor está hablando, Él lo dice desde su ejemplo de servicio. Él no está sentado y diciendo rueguen que vengan obreros. Él camina todas las aldeas. Él se encarga de toda enfermedad. Él pastorea a los debilitados. Él predica el evangelio del reino por lugar donde va, camina, suda, camina. Y desde ese lugar no es de simplemente estar sentado. Él dice, rueguen por más obreros. Necesitamos obreros. Y es el clamor de muchos. Señor, envía obreros a tu mies. Pero sin olvidar lo que vimos. Que tengan en claro sus prioridades. Que tengan en claro que vos tenés muchas cosas para adelante, Señor. Pero que estén con un corazón puro. Necesitamos obreros, no turistas de ministerios, no críticos de obra. Obreros, gente que trabaje. Y el Señor hará algo tremendo en medio nuestro. Romanos 13:2, para terminar, dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechen las obras de las tinieblas y vístanse de las armas de la luz. La noche está avanzada y hay que despertar. Hay que despertar y servir a nuestro Señor. No sé si estás estancado o estancada, o decís ya no es mi tiempo, pero el Señor hoy te llama para decir, querido, querida, yo soy primero. Primero yo. Y es el tiempo. Deja de mirar atrás, porque aquel que quiere seguirme y mira atrás no es digno de seguirme. Mira hacia adelante y purifica tu corazón. Yo quiero que me sirvas, pero no negocio tu pureza. Te quiero limpio, te quiero puro. Vamos a orar al Señor por esto.